es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Este sábado nos acompaña Jorge Volpi, No hay lugar común. Jorge, qué gusto tenerte Igualmente, aquí. Ricardo, qué gusto. Por más de una razón, pero sobre todo por la razón amistosa. Celebro tenerte en este lugar. Igualmente. En fin, se te sigue reconociendo por tu obra y hoy vamos a hablar del premio Alfaguara, pero le guardo al auditorio eso hacia el final. Y déjame comenzar esta charla como la comienzo con la mayoría de los invitados, con la infancia. Quiere decir que siempre es un poco complicado con los invitados saber cómo era su padre, por ejemplo, cómo era su madre, pero en tu caso la infancia ya está escrita o algunos elementos. Entonces quiero comenzar con un libro previo, Examen de mi padre, donde haces una biografía de él y una biografía tuya temprana. Y describes a este hombre científico, médico cirujano, preocupado por las cuestiones de la medicina, un hombre bondadoso, un hombre al mismo tiempo disciplinado. ¿Quién fue ese cirujano, doctor Volpi, en tu vida? Bueno, es una figura central y en efecto cuando murió, la manera como tuve de guardar luto no fue como él cuando murió mi abuela, que usó una corbata negra durante un año, sino que durante un año escribí una serie de ensayos, al final fueron 10 ensayos sobre él, sobre mí, sobre la medicina y sobre México. Dices ahí que una de las primeras preguntas que te hiciste es ¿por qué no puedo llorarlo? Pues y sí, hacer un libro puede ser una manera de llorar. pues sí, yo creo que el libro es la manera de llorarlo. También porque los últimos años fueron muy difíciles para él. De joven, y algunas cosas yo las vi, otras no, fue un hombre lleno de inquietudes y de vida, que le gustaba lo mismo bailar, que fue campeón de atletismo y campeón invicto de básquetbol en la preparatoria, que le interesaba la música y la historia y la filosofía y al mismo tiempo su gran pasión era la medicina. Y en los últimos años fue perdiendo cada una de estas pasiones hasta quedar reducido en algún sentido solo a su propio dolor, al dolor que él experimentó durante los últimos años. Cuentas casi al principio que uno de los motores en su vida fue seguirle la pista al primer cirujano, digamos, formal, Ambroise Parés. Y incluso recuperas tú documentos que él utilizó para realizar un ensayo sobre él, que además le mereció un premio. ¿Quién es ese personaje, ese primer cirujano? Bueno, es el padre de la cirugía, Ambroise o Ambrosio Paré, una figura que mi padre admiraba muchísimo, le gustaba mucho la medicina y también la historia de la medicina. Fue el primero en tratar con humanidad a sus pacientes, el primero en darle ese sesgo moderno a la cirugía que hasta entonces era practicada sobre todo por los barberos, era barbero y cirujano al mismo tiempo, algo que ahora nos parecería extraño. Citas ahí que el propio Hipócrates decía que eso no era medicina. Exacto, la medicina era algo teórico y abstracto. En cambio, quienes metían las manos en el cuerpo y se ensangrentaban eran casi unos artesanos que no eran vistos bien por los grandes médicos de las universidades. Jorge, vives con un médico y decides ser abogado. ¿Por qué? Y luego tú mismo reconoces que quizá ese fue un error. Sí, nunca quise ser médico. Nunca. Nunca. A pesar del discurso de tu padre. A pesar del discurso de mi padre, y a él le hubiera encantado. También tiene que ver con que pasé buena parte de mi infancia enfermo, ¿no? Yo tuve asma infantil, pasé mucho tiempo en cama, no tanto en hospitales, pero ir al hospital, mi padre siempre me pareció una experiencia sobrecogedora que nunca me gustó. Entonces pero nunca que tuve los olores, el olor y el dolor.
las dos cosas, digamos, esas dos cosas reunidas cuando era niño me parecían intolerables. Entonces jamás pensé en estudiar medicina. Estudié Derecho, pues, por una decisión compartida de tratar de encontrar una manera de ganarnos la vida, aunque en realidad nos interesaban otras cosas. Siempre ha sido largo. Una última pregunta con respecto a tu padre, ya nos liga con esto. ¿Tú lo calificas como un hombre inflexible, sobre todo frente a los valores inmorales de su medio y del medio donde nosotros nacimos? Fue director de un hospital, pero no aguantó. No aguantó lo que le exigían como funcionario público. A ver, yo te rogaría que me hablaras un poco de esta inflexibilidad de tu padre. Sí, era de una rectitud a toda prueba, que lo enfrentaba constantemente con sus amigos, con sus superiores, que siempre tenían esto que en la época de entonces, en ese priismo de la época, era esa flexibilidad frente a las irregularidades y a verlas como normales. Él jamás vio normal ni la más mínima concesión hacia lo que le pareciera corrupto o no debido. Soborno, con extorsión, Sí, eso, por el ejemplo, matrimonio en mal la vida. habido. Exactamente. ¿Algo influye esto de ser abogado? Es decir, esa relación con la ley, con la norma, con la impunidad. No, creo que no. Digo, yo a los 16 descubrí que quería ser escritor. Estudié Derecho ya sabiéndolo. Yo creo que únicamente así, convencido, sí, un poco por mis padres, por mis maestros, por nuestros compañeros, que a fin de cuentas terminamos en una especie de cofradía yendo todos juntos, lo recordarás, a estudiar Sí, Derecho a la cómo no. facultad de la Sí, UNAM. y también recuerdo ese magma, esas dudas sobre qué era legal, qué no, qué era legítimo, qué no. Y la verdad es que en tu vida, 1988 se vuelve una clave, la mía se vuelve una clave, somos Sí. esa misma generación. Nos atraviesa el Frente Democrático, Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, y entonces ahí nos damos cuenta que podríamos estar viviendo un fin de época. Sí, yo creo que el 88 fue clave, ¿no? En ese despertar no solamente democrático del país, sino en ese despertar político nuestro, ¿no? En mi caso fue muy claro. Yo hasta entonces no me había interesado tanto por la política, por más que en el último año de preparatoria ya habláramos mucho sobre esto, pero realmente en la vida comprobarlo fue por un lado el 88 y por el otro lado ver esa facultad de Derecho de la época que era como un semillero del priismo, ambiente y formación de Inoculaban cuadros, el gen ¿no? priista allá Las adentro, ¿no? batallas por la sociedad de alumnos que eran tan cruentas como las elecciones actuales y que eran una especie de dispositivo que permitía ver a México en su conjunto. Me llama mucho la atención por qué, siendo hijo del 88, te preocupas ya en tus estudios de posgrado por el 68. Y entonces de pronto el 68 es como ese journey, ese viaje al principio de una época. O sea, podrías haberte interesado en el cardenismo o en el callismo o en la revolución y te centras en 68. Como decía nuestro amigo Nacho Padilla, los nacidos en el 68, ¿no? Parecía que lo más importante que nos iba a ocurrir en la vida era precisamente eso, haber nacido en el 68, y quizás sea cierto. Está en septiembre 68, ¿no? Yo soy de julio. De julio, o sea, son 2 meses antes. Exacto. 2 meses antes, donde mi padre iba a ir el 2 de octubre a la clínica Tlatelolco ese día y nos contaba mucho sobre esto en una época en que no se hablaba del 68. O sea, yo quise escribir sobre el 68 precisamente porque en nuestra infancia era un tema vedado todavía, no estaba en los libros de texto, no se hablaba en los medios de ello, era algo como todavía en alguna medida clandestino. Ahora, estás tratando de significar un régimen y de hablar de un régimen que tú mismo has dicho, pues dictadura perfecta no era, ¿no? Dictadura blanda tampoco era. Había una suerte como de oportunismo dictatorial. Sí, A yo ver, creo que el cuando priismo, uno te escucha hablar sobre esto y ahora me vengo al presente y diría, pues no ha cambiado. Es decir, tan dictatoriales como sea posible o necesario. como las circunstancias lo dejen. Sí, y una especie, yo le llamaba de dictadura ocasional. O sea, en los momentos en que el régimen se sentía amenazado, no tenía el menor empacho en utilizar las herramientas de la dictadura. Eso fue lo que pasó en el 68. En busca de Klinsor es la novela que te lanza a la fama y es un texto que al mismo tiempo abreva de estos hilos de conversación que hemos tenido.
Es decir, el tema del poder está presente, del autoritarismo, de la ciencia está presente, del método científico incluso mal aplicado. ¿Me equivoco al decir esto en busca de Clint? No, yo creo que ahí se conjuntan todas estas cosas. Por un lado, antes de dedicarme a la literatura, yo quería ser científico. Aparece entonces el mundo de la ciencia para poder vivirlo, al menos vicariamente ahí. Por el otro lado, sí está el tema del poder, de la relación del poder con el saber y por lo tanto de la búsqueda de la verdad. Y quizá también está ahí mi padre. Mi padre siempre decía que él tenía la verdad y que la verdad era una y que la verdad era suya. Y En busca de Klingsor es la novela que permite observar para mí que la verdad es múltiple. No solo, ni siquiera en el terreno de la familia o en el terreno de la sociedad, en el terreno de lo político, sino incluso en el terreno de la ciencia. La aparición de la relatividad y luego de la física cuántica nos permiten ver que ni siquiera en el tema de la ciencia la verdad es única, sino que existen verdades probabilísticas, que existen incluso contradicciones dentro del propio sistema que creemos tan claro y nítido como es la ciencia. Y luego viene una trilogía donde en efecto lo siguiente es aclarar que la política tampoco tiene una verdad única. Sí, las 3 libros en el fondo son también sobre estos sistemas omnicomprensivos que durante el siglo XX nos hicieron creer que podían explicarlo todo. El nazismo En busca de Klingsor, la idea revolucionaria en El fin de la locura, y luego la debacle finalmente de estas ideas en No será la Tierra, que luego terminé retitulando como Tiempo de cenizas. A ver, Jorge, venimos de un mundo donde había una verdad presuntamente única y por salud, por sentido común humano, pasamos a aceptar que hay formas relativas de aproximarse a esa verdad. Pero hoy no estamos ahí, no estamos ni siquiera en eso que llamaban la posverdad. Hoy estamos en un problema mucho más serio, que es no hay manera de estabilizar la verdad. ¿No? Si las verdades pueden ser tantas que hablamos de la posverdad. Yo te rogaría, un poco conectando con este esfuerzo tuyo de relacionarte con lo real, con lo verdadero, hablar del presente, que no es aquello de la verdad única, sino de su opuesto y de la incapacidad que traemos los seres humanos para estabilizarla. Exacto, es como si nos hubiéramos ido al lado contrario exactamente, a creer que cualquier opinión vale exactamente lo mismo que cualquier otra, o que decir mentiras sistemáticamente no importa, porque no importa justo porque no hay verdades absolutas, pero eso es justamente contradecir también todo esto. Por supuesto que no hay una sola verdad absoluta e inmutable, pero tampoco hay que creer que eso nos impide justamente llegar a ciertas conclusiones, a ciertos hechos que desencadenan consecuencias claras. Si la posverdad existe, este término, digamos, que a mí me parece tan poco afortunado, es más bien el terreno en el cual la mentira no importa. Es ahí donde está el problema central, yo creo. Uno puede desvelar que algo que se está diciendo es claramente una mentira porque no se corresponde con ningún sistema de hechos o un sistema de contexto previo y no importa. Digamos, eso es quizás lo más claro de Trump. Puede decir lo que sea, se puede revelar. Digo, ahora el Washington Post contaba que llevaba ya, ¿no? Miles de mentiras a lo largo de la administración y eso no disminuye su apoyo porque entonces decir mentiras no importa, no es relevante. Ahora, pareciera que Trump inventó la posverdad, ¿no? Y la verdad es que en nuestra cultura hace tiempo que venimos ejerciéndola. Es decir, la posibilidad de inventar culpables, de inventar asesinos, de inventar secuestradores, que luego vuelven a ciertos personajes famosísimos, superpolicías muy reconocidos, es uno de esos síntomas. Y el tema de Florence Cassés nos enseñó muchísimo en México de cómo era posible construir un caso que en realidad no se sostenía sobre nada. Un caso que pudo haberse quedado ya archivado en la historia y tú decidiste revivir. Vamos a hablar de tu última novela, que es otra manera de aproximarse al tema de la verdad. Déjame irme a corte y regresamos. Seguimos con Jorge Volpi y ahora hablaremos de una novela criminal. Estamos de vuelta con el escritor Jorge Volpi, una voz potente en una época donde hay demasiadas voces escuchándose y donde decía hace un momento que el derecho no pudo haber sido un error, pero mira cómo hoy se te vuelve herramienta privilegiada para tu trabajo profesional, como lo fue la ciencia en otro momento. A ver, yo quiero que nos cuentes un poco cómo surge la novela que se mereció ahora el premio Alfaguara, Jorge Volpi.
Bueno, creo que el caso de Florence Cassé en ese momento, solo llamado así, porque era como si Israel Vallarta no existiese, me interesó desde el principio. Cuando ocurre, yo no estaba en México, estaba en Francia, entonces me tocó enterarme desde allá. Luego tampoco estuve en México, vivía fuera en España cuando se desveló el montaje unos meses después, pero sí me tocó ver ya aquí claramente el enfrentamiento entre Calderón y Sarkozy, la cancelación del Año de México, aunque yo terminé yendo de todas maneras a actividades organizadas por franceses que no estaban dispuestos a que se cancelara, pero no había otro tema de conversación en esos momentos allá que el caso de Florence Cassé. Pero fue la lectura de Teatro del Engaño de Manuel Stills, este reportaje estupendo sobre todo la familia El Vallarta. reportaje de Stills es el que te motiva. Sí, que creo que determina, que veo ahí no solamente las historias que ella está contando, sino que se podía contar el caso completo, viendo tanto la parte policíaca como la parte política, en la que ella no entra prácticamente en ese libro, para tratar de darle orden. Y yo descubrí no solo al caso, sino a estos últimos 12 años de historia mexicana. Te han criticado fuerte por querer salvar a una secuestradora. Pero ahora te pasas no solamente a Florence Cassé, sino también a Israel Vallarta, que a ese sí ya lo habíamos socialmente dado por condenado. A ver, ¿cómo vives esta crítica? De Volpi está salvando a los que no se merecen ser salvados. Aquí hay dos o varios puntos importantes que aclarar. El primero, no se trata esta novela en ningún sentido de salvar a nadie. Lo primero que intenté es entrar a ella sin prejuicios, revisando el expediente minuciosamente y luego entrevistando a todos los involucrados. Te han dicho que ni siquiera leíste el expediente. Bueno, yo lo leí completo y no creo que nadie más, sinceramente, excepto a los abogados, lo hayan leído completo. ¿Cuántas Son toneladas pesa? 20,000 páginas de expediente. En segundo lugar, lo que ocurrió es que desde el principio los medios juzgaron antes a Florence y a Israel que los jueces. Bueno, de hecho a Israel no lo han juzgado los jueces todavía. Lleva ¿Podrías repetir 13 esto? años. Este señor sigue sin sentencia. Sigue sin sentencia. ¿Cuántos años después? 12 años y 4 meses. Merecía una novela. En prisión preventiva, sin sentencia, pero ya juzgado por los medios. Entonces, a cualquiera que le preguntemos está convencido de la culpabilidad de Israel simplemente porque los medios lo dijeron en el montaje desde el primer día. Siguiente cosa. Por supuesto que en este caso también hay víctimas. Valeria Cheja, la primera chica secuestrada, es una víctima. Cristina Ríos y su hijo seguramente son víctimas. Y hay otras víctimas de secuestro. Que en la novela juegan un papel importante, tienen un lugar digno. Y hablan y dicen lo que ocurrió o como ellos lo vivieron durante ese momento difícil de sus vidas. La novela en ningún caso intenta defender secuestradores. Lo que muestra es que las irregularidades del caso son tales que las autoridades impidieron que se conozca la verdad de lo ocurrido el 8 y el 9 de diciembre del 2005. No es solamente, como han querido decir también algunos críticos, que se haya violado un pequeño punto en el proceso y que por eso Florence salió libre y que por eso hay que defender a Israel. No, las autoridades intencionalmente violaron todos los procesos posibles para ocultar la verdad. Que no salió libre nada más porque mandaron cámaras a su detención y entonces violó el debido proceso. Ese no es el argumento. Ese no es el argumento y eso es lo que han querido decir algunos críticos de la liberación. No, las autoridades violaron todas las reglas posibles en este caso, hasta difuminar por completo la verdad. Por lo tanto, tenemos que aplicar la presunción de inocencia. Y en segundo lugar, el debido proceso, que implica no solamente esto, sino tener una transparencia absoluta en las acciones judiciales, es la garantía para esas mismas víctimas y desde luego para todos nosotros, que si no nos convertimos en una especie de ciudadanos a medias, que podemos vivir tranquilamente si no tenemos la mala suerte de enfrentarnos con un sistema de justicia mal diseñado, mal implementado, donde la corrupción alcanza todos los niveles, donde los poderosos siempre se salen con la suya y donde la tortura es una práctica habitual. Presunto culpable fue un documental que hizo pedagogía jurídica en México. Yo creo que el caso Florence Cassé también. Y tengo la impresión, que tu libro acaba de publicarse, que está cayendo justo en el momento adecuado. Sí, hoy que estamos discutiendo un sistema judicial fallido y sobre todo un sistema de procuración de justicia fallida, de pronto novela criminal
está sirviendo no solo para leer el caso Florence Cassé, sino para leer la vida institucional alrededor de la justicia mexicana. ¿Qué explicación le das a esto o esta era tu intención, Jorge? Bueno, mi primera intención era contar una buena historia como novelista, y esta historia tiene todos los elementos de una buena novela. Una historia de amor, una historia policíaca, una historia política, incluso una conspiración detrás. Pero rápidamente se volvió una novela sobre México, sobre este México de estos 13 años, sobre este México donde las instituciones son utilizadas políticamente, sobre este México donde no podemos tener la menor certeza en un sistema de procuración y administración de justicia, La mentira no importa. en donde la mentira no importa, como volviendo al inicio de nuestra conversación. Y a mí lo que más me produce escozor es como presentando este libro en España, donde ganó el premio, todos los periodistas y todos los lectores estaban profundamente escandalizados. Lo digo aquí una y otra vez, que en nuestro sistema la tortura sigue siendo una práctica habitual y nadie parece escandalizarse. Esa también es la posverdad. La idea de Y ahí que en esto España es, les llama la atención sí, que se torture. la idea terrible de que esto sí es un lugar común. Jorge, los casos se siguen acumulando. El otro gran caso controversial, así en esta historia de precedentes jurídicos, es el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Por supuesto. El problema es que no merecería una novela, sino 43. ¿Qué te dice Ayotzinapa después de haber hecho esta investigación sobre el caso Florence Cassé? ¿Qué te dice Cocula como evidencia? ¿Qué te dice la manera como se llevó la investigación? ¿Qué te dice las diligencias de Tomás Herón en el río San Juan? Es decir, ¿qué te dice ese caso? Bueno, aquí lo curioso, yo escribía una novela criminal mientras ocurría Ayotzinapa. Y para mí no dejaba de haber paralelismos clarísimos de que en realidad vivimos en este sistema que es capaz de inventar pruebas, de inventar culpables y de torturar a cualquiera para que diga la verdad que la autoridad ha decidido de antemano. Y es terrible comprobarlo. Este fin de semana vi también La Cuarta Compañía, que revela un caso semejante en la época de Durazo. Más bien, desde hace probablemente 50 o 100 años, los mexicanos no hemos sido capaces de crear un sistema de justicia confiable y transparente. Vemos las mismas prácticas repetidas una y otra vez como si no nos importase, como si nos hubiésemos acostumbrado a que la justicia solo puede ser así. A mí hay una cosa que me sorprende mucho y es esta necesidad del funcionario público, del político, del hombre de poder o la mujer de poder, de volverse novelista. O sea, lo importante es la narración que te vendo, no si tiene asideros y si tiene pruebas. Si yo te cuento una historia verosímil, eso es Alfonso Durazo. Digo, perdón, fue el negro Durazo. Sí. Exactamente. Arturo Durazo inventa al charro del misterio cuando lo acaban de acusar de tener el Partenón. Este robó 100 bancos y lo meten a la cárcel porque con esa historia tapaba su propia corrupción. Ayotzinapa es algo similar. Genaro García Luna hace una cosa y otra similar a lo que hizo con Florence Cassé. ¿Cómo evitar que los políticos quieran hacer novela? Haciendo que los novelistas hagan verdad. Muy paradójico. Es tratar de escribir una novela de hechos reales, una novela basada en las fuentes y en los testimonios, para tratar de encontrar la verdad, porque las autoridades se dedican a hacer ficciones. Ahora es el Ministerio Público, que les convienen. Jorge. Casi hubiese que ocupar ese espacio, periodistas y escritores en algún momento, precisamente porque no podemos confiar en lo que dice el sistema de justicia. ¿Crees que salga libre Israel Vallarta, como salió Florence Cassé? Bueno, todos los precedentes del caso de Florence, todos los precedentes de que ya 2 sobrinos y un hermano fueron liberados precisamente porque no existe prueba alguna de la existencia de la banda del Zodiaco, de que pertenecieran a un grupo de secuestradores, terminará por influir claramente, espero, en la decisión del juez de liberarlo, porque no podemos tener 2 tipos de justicia distinta. Una para Florence, que fue protegida por su gobierno, y otra para Israel, que tiene abogados de oficio desde hace muchos años. Florence es francesa, Israel es mexicano. Manuel Stills decía que esa era la principal diferencia en el trato de la justicia. Por supuesto, y esa ha sido una gran diferencia. Israel no ha tenido un presidente que lo defienda, todo lo contrario, ha tenido un sistema de justicia decidido a mantenerlo en la cárcel. Sarkozy sirvió para algo. Sarkozy, digamos, su actuación es correcta hacia Florence en el sentido de defender a una ciudadana. Nosotros querríamos que nuestro presidente nos defienda, pero absolutamente abrupta, intempestiva, grosera en la manera de intentarlo, que en realidad
provocó peores cosas que las que imaginó. Jorge, se nos fue el tiempo. Déjame te hago las preguntas con las que suelo cerrar este programa. ¿Cuál es tu palabra favorita? Me gusta muchísimo papalote, que en realidad viene del náhuatl, pero que ya está en el español de México. ¿Y la palabra que más detestas? Hipocresía. ¿El sonido que más te gusta? La música. ¿El que odias? La música obligatoria que tenemos que escuchar casi en cualquier lugar al que vamos, como si no hubiera espacio para el silencio. ¿Tú también estás por prohibir el reggaetón? No me refiero al reggaetón particularmente, sino a esa música casi obligatoria en cualquier espacio público. Cualquier tienda de autoservicio. Si Jorge Volpi no hubiese sido escritor, promotor cultural, intelectual, ¿qué otra vocación lo habría hecho feliz? Yo sobre todo soy un director de orquesta frustrado. Yo le vendería mi alma al diablo, como no creo en ella, se la puedo vender con tal de que me vuelva director de orquesta. Oye, y así como hiciste con Clint Eastwood, ¿no cabe que haya una novela donde un día te realices en esa dirección? Siempre he querido escribir una novela sobre un director de orquesta y todavía no me he sentido capaz. Déjame, cierro con la última pregunta. Ya vas a dejar este planeta y no importa si es alguien, algo, tendrá algo que decirte a manera de balance de tu vida. ¿Qué te gustaría que fuera esa frase? ¿Cuál te gustaría que fuera esa frase? Bueno, yo no creo que haya ningún balance posible. Soy un escéptico radical y un ateo militante. Yo El examen quisiera Jorge simplemente, ¿no?, que fuera, trato de ser lo más feliz posible. Jorge, muchas gracias por contagiarnos y por construir un lugar común para este país. Muchísimas que gracias. bien le hace falta. Gracias, Ricardo. Nos vemos próxima semana, ADN 40. Aquí no hay lugar común.